Les invito a abrir su Biblia, por favor, en Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8, versículo 1 en adelante. En un momento vamos a dar lectura. Hace años atrás recuerdo haber leído un cuento que de hecho es para niños. De repente alguno de ustedes los ha leído, del gran escritor, si no me equivoco es holandés, no recuerdo muy bien, es Hans Christian Andersen. Él escribió, de hecho, varios cuentos muy famosos como El patito feo, de repente lo han visto, lo han leído, Pulgarcito, La reina de las nieves, El soldadito de plomo, La sirenita, y etcétera. Pero hay uno en especial que me llamó mucho la atención y el cual quiero comentarles un poco, es el cuento de nombre El traje nuevo del emperador. El traje nuevo del emperador. Dice el cuento que hubo en una ocasión un emperador al cual le encantaba el glamour, le encantaba el asistir a eventos y sobre todo él siendo el principal personaje con su forma de vestir. Le encantaba estar a la moda, le encantaba lucir los mejores trajes, los mejores vestidos para aquellas ocasiones. Como se dice de un rey que está atendiendo asuntos en la corte, bueno, de este rey se decía que está en su guardarropa. Él estaba en su guardarropa. Así como el presidente, seguro está atendiendo asuntos importantes de la nación, ¿verdad? Aquel gerente está haciendo algo. Bueno, este rey estaba escogiendo el vestido para su propio evento. Le encantaba estar a la moda. Y en una ocasión se presentaron dos estafadores, dos bribones, con toda la intención de hacerse notar en toda la nación. Se presentaron como los mejores tejedores de los mejores emperadores de las naciones. Eran los que vestían a los demás reyes. Eran los que vestían a los poderosos. De tal manera que todos querían vestir lo que estos tejedores, lo que estos estilistas de la moda, vamos a llamarlo de esta manera, sacaban, querían usarlo. Y en esa ocasión esos tejedores le presentaron al rey: miren, acá está nuestro catálogo, presiona usted. ¡Wow! El rey se quedaba asombrado por tan maravillosos trajes, dignos de un rey, dignos de un mandatario, que está a la moda, que hacerse conocer y sobre todo ser el primero de todos a los ojos de las demás personas. Y estos dos estafadores muy vivos le dijeron: bueno, rey, tenemos un vestido exclusivo, con cortes especiales, dibujos únicos, no existen otros como ellos, incluso con adornos de oro. De hecho, nadie lo tiene en ninguna de las demás naciones. Nadie los tiene. Tú podrías ser el único, rey. Pero solamente hay un detalle, rey, que este vestido es invisible. Es invisible para aquellos que son inútiles. El rey pensó: qué buena forma para saber quiénes en mi reino son inútiles. Y así, de esa manera, saber si son buenos para mi reino o no. ¿Quiénes son esos torpes que solamente están acá por llenar espacio? Lo quiero, dijo el rey, lo quiero. Y estos estafadores obviamente pidieron una cantidad de adelanto y el rey obviamente los dio con ese deseo de que pueda tener ese único vestido para saber quiénes son inútiles, quiénes son los tontos en su reino. Así que se empezaron estos dos estafadores a poder armar este gran vestido. Incluso lo tenían que tejer cada tela. Y cuando estos estafadores empezaron a hacer, agarraban hilos, pero era invisible porque era un vestido invisible. Y ellos hacían que estaban tejiendo, que estaban armando algo en las máquinas, cosiendo, pero sin nada, sin hilos, sin nada, porque supuestamente era invisible, pero ahí estaba. Pasado el tiempo, el rey quería ver cómo estaba el avance de su vestido. Así que envió a su brazo derecho, a su ministro de confianza, al más antiguo, el más sabio, el que estaba a su lado de este rey. Así que manda al ministro y este ministro llega a donde estaba la sala de los tejedores y llega:
Muy bien, quiero ver lo que están avanzando para poder informar al rey. Quiero saber. Muy bien, dicen los tejedores, venga, por favor, mire. Acá está, no, mire usted, qué hermoso está quedando este telar para el vestido del rey. ¡Oh!, exclamó el ministro por dentro, porque no veía nada. No veía nada, no tenía. En ese momento este ministro se decía, ¿acaso seré yo un inútil que no puedo distinguir el vestido del rey? Y los dos estafadores seguían con su cuento, obviamente, y decían, mire qué tal corte, mira este color, ¿puede verlo? Es único para su alteza, para su majestad. Y el ministro no quedaba más de otra, sí, claro que sí, qué hermoso está quedando. Dígame todos los detalles, por favor, para ir a informar al rey. Llega ante el rey el ministro y le da los detalles, qué hermoso, genial, muy bien. Pero este hombre, este ministro, no quería decir la verdad porque va a quedar como un inútil delante del rey. Pasa el tiempo, manda el rey a otro ministro y lo mismo se da con la impresión este ministro de que no observa nada y también se pregunta, ¿acaso yo también soy un inútil? ¿No puedo ver lo que están haciendo estos hombres? Así que para que no corra peligro su vida, decidió guardar también silencio y seguir con el cuento de los estafadores. Sí, oh rey, está casi por terminar. Su vestido va a ser espectacular. Oh, el rey estaba muy ansioso de querer vestir ese nuevo traje para así saber quiénes en su reino son inútiles. Llegado el tiempo, el rey manda a llamar, entonces es tiempo de que se presente el traje para el rey. El traje para este monarca que quería ver su ansiado y precioso vestido. Llegan entonces estos dos estafadores cargando obviamente el gancho. No había nada en el gancho, pero ellos hacían que estaban ahí. Y cuando el rey ve que están entrando estos hombres y estos estafadores, dicen, mire rey, acá está su traje. Qué hermoso, qué lindo su traje, único. Nadie tiene ese traje. Y el rey, ¿qué creen que hizo? También se sorprendió, porque no podía ver nada, no había nada, realmente no había nada. Pero estos estafadores habían hecho creer a todo el mundo que sí había un vestido. Y el rey de la misma manera exclamó, yo el rey, el más inútil, si hasta mis ministros me han dicho que sí hay algo. ¿Qué hago? Bueno, voy a seguir entonces con lo que sí hay. Sí, qué hermoso. Así que el rey hizo una reunión pública para felicitar a estos dos estafadores, para todavía llevarlos hasta los más elevados nombres que podía adquirir las personas en ese reino, por felicitarle por su maravilloso trabajo. Llegado la hora y el tiempo para que el rey pueda salir a hacer sus presencias a todo el público, hacia los eventos públicos, y ese era su tan anhelado evento para poder mostrar su vestido. Llamó a sus ayudantes para que lo cambien, obviamente. El rey empezó a quitarse la ropa y obviamente todos estaban con esa misma impresión de que si no hay nada. Pero los ayudantes, bueno, vamos a sacarlo. El vestido del gancho, el rey empezó a levantar la mano, le empezaron a poner el traje completamente. Y mis hermanos, el rey, para hacer público todo lo que había hecho en su nación, sale con ese vestido. Y empieza a caminar en la calle. Empieza a caminar en la calle y todos estaban sorprendidos. Todos estaban sorprendidos. Miren, aquí está su rey mostrando su maravilloso, único vestido en todo el mundo, gritaban sus ayudantes, sus soldados. ¡Bravo, bravo!, aplaudían. El público, para no notar que también eran inútiles, empezaron también a felicitar. ¡Bravo! ¡Qué espectacular! ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Oh! Eso debería estar para una pasarela. Todos. Hasta que un niño exclama entre las voces del público: miren, el rey está desnudo. ¿Y qué creen que empezó a hacer la gente?
Todos empezaron a mirar. ¿Quién ha sido ese que habló? ¿Quién ha sido? Y verdaderamente, mis hermanos, la gente empezó a darse cuenta que el rey estaba desnudo. Estaba como vino al mundo, así, hermanos, sin calzones, sin nada. Empezó a caminar. Y todos empezaron a reír. Se empezaron a reír en carcajadas. Y el rey obviamente estaba avergonzado. El final de la historia termina que, bueno, el rey finalmente se dio cuenta de que había cometido un error. Así que para no quedar en ridículo, él decidió marchando, luciendo su fino y elegante vestido, aunque no había nada. Aunque no había nada, mis hermanos. Y así termina la historia, y de hecho ustedes lo pueden leer, obviamente, para poder seguir mejor la hilación de la historia. Y la reflexión, mis hermanos, es que a veces la sabiduría está donde menos lo esperamos. Sabiduría o no, o bueno, hasta menos la verdad que podemos encontrar con la voz de este niño, está allí. Al menos en donde no lo estamos esperando. Con la voz de un niño diciendo la verdad, mis hermanos. Y sucede, como vamos a ver a continuación, que a veces los reyes no están en el reino por ser los más sabios o los más inteligentes. Sencillamente, a veces nuestras autoridades están ahí por ser famosos, por tener recursos y por una cantidad más de cosas que pudieran tener como la influencia a su lado, etc. Pero muchas veces las personas que están en el poder no significa que tienen mucho más sabiduría que los demás. Eso es muy cierto y lo hemos visto hace unos cuantos años, aquí en nuestro Perú. ¿Cuántos años? Muy cerca, la verdad. Y lo que Salomón, mis hermanos, nos va a enseñar en esta noche es que cómo nosotros como hijos de Dios debemos conducirnos con las personas que tienen más poder que nosotros. Cómo debemos actuar como creyentes ante estas personas o autoridades que tienen mucho más poder que nosotros. Tenemos que tener mucha sabiduría para saber cómo conducirnos, cómo responder ante estas situaciones. Y no caer en el error de seguir lo que hemos podido escuchar en la historia. Personas una tras otra creyendo una mentira, viviendo una mentira y participando de una mentira simplemente con la intención de no querer ser observados como inútiles, como tontos, como inservibles en el reino de este rey. Así que, habiendo dicho eso, entonces vayamos por favor a Eclesiastés capítulo 8, como lo cité hace un momento, y vayamos a leer el versículo 1. Vamos a ir verso por verso en esta ocasión. Dice el verso 1 del capítulo 8 de Eclesiastés: ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Ay, mis hermanos. Aquí tenemos la mejor receta antiarrugas. Aquí tenemos la mejor receta antiarrugas. Nada de baba de caracol, nada de concha de nácar, nada de ácido hialurónico o cualquier otra receta. Nada de marcas, Laroy y no sé qué otras cosas marcas hay para el cuidado de la piel. Y yo sé que muchos acá lo saben. Pero escuchen lo que está diciendo la palabra de Dios. La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. La sabiduría, mis hermanos, basadas en el temor a Jehová es la mejor receta para la juventud, para toda nuestra vida. La sabiduría, aquello que de repente nosotros despreciamos menos y no decidimos buscarla a la luz de la palabra del Señor al menos. Ahora, tenemos que entender que la hermosura que produce la sabiduría es un proceso. No es solamente de que eres sabio y de la nada aparece, ¿no, mis hermanos? Hay un proceso. Primero, la sabiduría que está hablando Eclesiastés, como también lo vemos en Proverbios, no es conocimiento.
Esta sabiduría que está hablando Salomón no es conocimiento, no es alguien que más sabe, que más ciencias conoce. No, mis hermanos, la sabiduría que habla Salomón es ser obedientes al Señor, es temer al Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Así que de esa sabiduría es la que está hablando Salomón aquí. Empezamos temiendo, obedeciendo al Señor. Segundo, cuando una persona es obediente al Señor, es decir, es sabio, se refleja en su vida. Se refleja en su vida, se refleja incluso en sus palabras, en las decisiones que va a tomar, mis hermanos, en su estilo de vida, en su apariencia y hasta en su semblante. La sabiduría va afectando en cada una de esas áreas, en el cómo te vistes, en el cómo hablas, en el cómo tú tomas las decisiones, en el cómo tú actúas, cómo tú resuelves situaciones. La sabiduría empieza a afectar poco a poco en cada una de estas áreas de nuestra vida, mis hermanos. Y por supuesto, va afectando en nuestro semblante, va afectando en nuestro rostro, va afectando en cómo nos sentimos ante las diferentes circunstancias que suceden en nuestra vida, mis hermanos. Y eso es obvio porque la gente, cuando te ve en circunstancias difíciles, ¿qué le pasa a este tipo? Ha pasado una crisis de esta manera con su familia, ha pasado una crisis de trabajo, ha pasado una crisis quizás hasta financiera, y todo el mundo lo sabe, pero te observa a ti y observa algo diferente. Este debería estar desesperado, eso debería estar maldiciendo de repente a Dios. Este debería de estar iracundo, pero está todo lo contrario. Cuando la gente te observa de esa manera, va a decir, esa persona es diferente. Esa persona tiene algo especial. Seguro usa esta marca de loción para su cuerpo. Seguro usa vitamina C para que su piel se ilumine mucho más. Algo usa. No, mis hermanos, es la palabra de Dios que va cambiando tu vida y eso se va reflejando hasta en lo exterior de tu cuerpo. Se va reflejando en todo ello, mis hermanos. Y eso las personas van a querer saber y conocer de ti. Mira, qué hermoso método para poder compartir el Evangelio. ¿Quieres saber qué tengo? ¿Qué me pasa? Bueno, el Señor Dios está convirtiendo cada área de mi vida en algo bueno. Hay una transformación interna que ahora se hace efectiva en cada una de las áreas de mi vida que tomo. Si antes vivía amargado, usted ha visto a esas personas amargadas así. Viven como, ¿ha visto el busto de Beethoven? Todo arrugado, amargado, mis hermanos. Y hay personas que andan así. Bueno, la palabra de Dios dice que va transformando incluso cada una de esas cosas. Llegabas a tu casa y gritabas a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, y por acá, y por allá, y por acá. Pero ahora llegas diferente, con ganas de ver a tu familia, con ganas de pasar tiempo con ellos, con ganas de leer un momento la palabra de Dios, con ganas de ver una muy buena película, con ganas de cantar alabanzas con ellos, con ganas de salir a pasear un momento, compartir lo que te ha sucedido en el día a día. Ahora empiezas a tratar bien a tus vecinos, incluso barres su vereda, ya no le echas tierrita por allá. Ahora incluso riegas su jardín, ya no le dejas, empieza a transformar tu vida. Empieza a hacer efecto en tu vida y la gente quiere saber qué es lo que tienes. La Biblia de las Américas, de hecho, lo traduce de la siguiente manera: ¿quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? ¿Se da cuenta? ¿Quién más otro que el sabio? La gente va a buscar sabiduría en ti. Así como buscamos sabiduría en nuestros pastores, en nuestros líderes, que estamos convencidos que pueden guiarnos, direccionarnos en asuntos importantes de nuestra vida. Bueno, acudimos porque creemos que saben
que Dios los está guiando y direccionando para que nos puedan ayudar a nosotros también. ¿Quién como el sabio que sabe la explicación de un asunto? Y eso, mis hermanos, se va observando también en nuestra vida. Eso se va observando en nuestra vida. Y también en nuestro rostro. En nuestro rostro. Yo les decía a mis hermanos que estaban conmigo en el grupo de discipulado, mis hermanos, nosotros tenemos que tener una cara, como alguien lo dijo, un pastor, una cara de yes face. Yes face. Que la traducción sería como una cara de sí. Una cara de sí. Y justamente se narra la historia de que en una ocasión allá en los Estados Unidos, años muy atrás, la gente para muchas veces cruzar los ríos tenía que usar animales como los caballos. Y había una persona que estaba buscando y se iba, ¿quién le podía hacer cruzar el río? Se iba uno, miraba y no. Se iba otro, miraba. Se iba otro y le dijo, por favor, ¿me puede hacer cruzar el río? Claro que sí, suba. Y cuando cruza, está al otro lado del río, la gente se acerca y le pregunta, oye, ¿cómo has hecho? Y es, ¿qué cosa? ¿Cómo has hecho? ¿Sabes quién es el que te hizo cruzar el río? Es el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt. Pues yo no lo sabía que era el presidente. Pero ¿cómo lo hiciste? Porque sencillamente le vi con una cara de sí y le dije porque los demás sabía que no me iban a querer cruzar el río. Y esa es la forma en cómo quizás debemos estar. Mis hermanos, nosotros como creyentes, con una cara de sí, un semblante que a todos les apetezca consultarnos algo. Como hermanos en Cristo, como hermanos acá en la iglesia, que nos saluden y nos reciban. ¿Cómo estás? Bien. Imagínate que vengas y te recibo. Hermano, yo no me quiero meter a ese lugar. Yo no sé si ahí me van a flagelar o algo. O me va a dar pena o tristeza entrar, mis hermanos, pero cada uno de nosotros acercarnos a los demás. Bienvenido a este lugar, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Qué lindo verte en este lugar. Eso deberíamos de practicar, un yes face, una cara de sí. Que todas las personas quieran preguntarnos algo, que todas las personas no tengan vergüenza porque estamos con una cara... Oh, mis hermanos, así que la sabiduría se va a expresar también incluso en nuestro aspecto exterior. Y mis hermanos, qué hermoso es saber que la sabiduría es un regalo tan preciado por nuestro Dios, que obviamente los obedientes a Dios lo tienen. Estoy hablando de hijos de Dios, los obedientes a Dios. Es tan preciado que es un regalo que el Señor nos hace. Versículo 2 en adelante. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Mis hermanos, está claro que en este mundo sin sentido, como mencionaba la semana pasada, las cosas suceden al revés. Las cosas suceden al revés. No es como nosotros los esperamos. Hay poderosos gobernando, hay reyes gobernando, mis hermanos, pero no es su sabiduría igual a ese poder que tienen. Esa sabiduría que quisiéramos observar en nuestros gobernantes no es igual a ese poder. El poder puede estar arriba y la sabiduría, mis hermanos, por los suelos. Y eso es lo que vimos la semana pasada en el versículo 19 del capítulo 7, donde dice: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. ¿Se da cuenta? La sabiduría es mucho mejor, dice Salomón. Pero aún, mis hermanos, cuando no haya sabiduría, cuando no exista la sabiduría en nuestras autoridades, Salomón nos dice que debemos someternos a estas autoridades.
Es más, la NTV traduce este verso de la siguiente manera, un poco más entendible. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. Es lo que diría en el versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Pero yo no juré en algún lado sobre obediencia al rey y de repente va a decir algo. Obviamente no, mis hermanos, pero la palabra de Dios nos manda para que podamos hacerlo. Nos manda. Pablo es el que escribe a la iglesia y le dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Escucha lo que dice Pablo. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas, mis hermanos. Como alguien dijo, nuestro sometimiento a las autoridades es teológico. Es teológico, sencillamente porque Dios así lo ordena que lo hacemos, que lo hagamos. Y así nosotros debemos someternos a lo que el Señor dice. Debemos someternos a nuestras autoridades, incluso si no sea de nuestro partido político favorito. Incluso que no sea de nuestro partido político favorito, mis hermanos. Escuchen muy bien esto. Nosotros no nos sometemos a nuestras autoridades porque sacan políticas que nos gustan. No es así, mis hermanos. O porque presenten propuestas muy interesantes para la iglesia o para los cristianos. No, mis hermanos. Nosotros nos sometemos a nuestras autoridades porque Dios así lo manda. Cualquier otra excusa de que no me gusta este presidente, no me gusta esta opinión política, no me gusta esta manera en cómo lo está. No, mis hermanos, no hay en la palabra de Dios para que podamos agarrar de ese asunto y desobedecer a nuestras autoridades. Solamente hay una opción, solamente hay una opción cuando no podemos someternos a nuestras autoridades, y lo cual ya hemos dicho anteriormente. Y se los pregunto, ¿cuándo es que sí debemos desobedecer a nuestras autoridades? ¿Cuándo? Cuando nos mandan a desobedecer a nuestro Señor, cuando nos mandan a pecar contra nuestro Dios. Cuando ese momento llegue, mis hermanos, es allí en donde nosotros tenemos licencia para que podamos desobedecer. Porque va en contra de lo que Dios nos ha ordenado, obviamente. Como alguien lo observó muy bien y dice lo siguiente: es interesante que Pablo y Pedro nos enseñan a obedecer y someternos a nuestras autoridades. Pero ambos murieron por desobedecer a sus autoridades, pero obedientes a Cristo. Claro, es muy cierto. Pablo y Pedro nos dicen: sométanse, pero ambos murieron desobediendo a sus autoridades. Porque les pusieron a elegir Cristo o el César. Cristo o el César, y obviamente Cristo. Eligieron a Cristo y murieron así. Pero ambos, mis hermanos, escribieron: tenemos que someternos. Hasta que llegue un punto. Hasta que llegue un punto en donde no debemos hacerlo. Hay un poder que Dios ha dado a nuestras autoridades. Y aunque no entendamos el porqué, no entendamos la razón de por qué Dios le da a esas personas, a estas autoridades, bueno, debemos nosotros de hacerlo, mis hermanos. Y lo más importante es que un sabio sabe cómo actuar ante ello. Un sabio sabe cómo resolver este conflicto que se presenta ante las autoridades. Un sabio sabe, mis hermanos, y nosotros tenemos esa capacidad para hacerlo. Un sabio reconoce el orden que Dios ha establecido. Un sabio reconoce lo que Dios ha establecido. Y el mejor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él supo actuar sabiamente ante esos problemas de autoridad que le querían presentar o hacer pisar el palito los judíos,
líderes religiosos de aquellos tiempos. Cuando le preguntaron al Señor Jesús en aquella ocasión, Señor Jesús, acá hay una moneda. Bueno, primeramente Jesús dice, le preguntan los líderes religiosos de aquel tiempo, ¿debemos pagar nuestros impuestos? ¿Debemos de hacerlo? Y el Señor Jesús responde de una manera maravillosa, mis hermanos. ¿De quién es el rostro que está en la moneda? ¿De quién es? ¿De quién es? Dígame, ¿de quién es? Del César. El Señor Jesús responde maravillosamente. Den al César lo que es del César. Y den a Dios lo que es de Dios. El Señor Jesús supo responder, mis hermanos, ante esos problemas de autoridad que le querían presentar los religiosos. ¿Cómo responderías tú? ¿Cómo responderías tú si no supieras la respuesta de Jesús? Yo iría por Dios, obviamente. El Señor Jesús respondió sabiamente, mis hermanos, porque no era tiempo, no era momento de empezar un conflicto político, no era su propósito de Jesús. Honren a sus autoridades, den lo que deben dar a Él y a Dios lo que deben dar a Dios. Esa es la manera de responder, mis hermanos, sabiamente, honrando a nuestras autoridades, de la misma manera honrando a Dios. ¿Se da cuenta? Un sabio, nuestro mejor ejemplo de sabiduría que estuvo aquí en la tierra, nuestro Señor Jesús nos dio un ejemplo claro de cómo un sabio responde ante estas situaciones de autoridades. Un sabio va a reconocer el poder que Dios les ha dado. Va a reconocer, es lo que dice en el versículo 4, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? ¿Quién le va a decir al rey qué haces? Eso es obvio, mis hermanos. ¿Quién se puede poner de altanero delante del rey? ¿Quién se puede pasar de boca en ese momento delante del rey? Nadie, corría peligro su vida. Nadie, mis hermanos. Por eso Salomón va a continuar en el versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. El que guarda el mandamiento del rey no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. La NTV lo traduce de la siguiente manera: quienes lo obedezcan, es decir, a este rey o a los reyes, no serán castigados. No van a ser castigados. Es de sabios ser obedientes, mis hermanos, a nuestros líderes políticos. Es cierto que ya no vivimos en gobiernos como lo había antiguamente, en reinos. Aún más, no vivimos en dictaduras, ¿verdad? Gracias a Dios no vivimos en esos tipos de gobiernos. Nosotros debemos someternos a Dios en este tema. Debemos de hacerlo. Ahora, pensamos en un momento, como mencioné, en el tiempo en el que está Salomón. Mis hermanos, nadie podía dar la espalda a un rey cuando él estaba hablando. Porque dar la espalda a un rey cuando éste estaba hablando era una falta de respeto. Si tú le dabas la espalda a un rey, es porque querías morir. Es porque quería que te lleven a la horca. Es porque quieres que acaben con tu vida. Y Salomón sabe muy bien cómo deben ser nuestras actitudes en ese momento. La única opción era, obedece a tu rey, no hay más opción. Escucha a tu rey. Si no lo hacías, la muerte te esperaba nada más con una sola palabra del rey. Es por eso, mis hermanos, que el sabio sabrá en qué momento aprovechar las oportunidades y el tiempo, incluso para hablar, para hacer las cosas. Como lo vimos hace un momento en nuestro Señor Jesucristo. Algunas o muchas de esas situaciones que se nos presentan en nuestro día a día, se nos vienen con lleno de oportunidades, llenos de situaciones que nosotros muchas veces no controlamos, mis hermanos. Incluso muchas de ellas son para ir en contra de obedecer a nuestro Dios. Son para pecar en contra de nuestro Dios. Pero el sabio va a saber discernir aquellos tiempos.
El sabio va a saber qué decisiones tomar en ese momento, mis hermanos. Lo que mejor podemos hacer es buscar la forma de obedecer a Dios, obviamente. Por ejemplo, cuando en el trabajo te inciten a pecar, te incitan a robar o a mentir sobre algún producto. Tienes que decir que ese producto es así, pero la verdad tú sabes que no es así. Tienes que elegir qué haces en ese momento. ¿Mientes? ¿Pecas contra Dios? ¿O eres obediente a tu Señor? ¿Se da cuenta? Hay situaciones que se nos van a presentar. El sabio va a saber discernir el tiempo. Pero hay situaciones que el sabio no comprende y no entiende, mis hermanos. Y es en ese mismo sentido que el sabio sabe reconocer que no podemos controlar todo. Y tampoco lo sabe todo. Versículo 6. Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Oh, mis hermanos, Salomón va cambiando un poquito la forma en cómo va escribiendo o dejando allí sus palabras. Podemos ser sabios en los tiempos y las situaciones, y de hecho hay que serlo. Pero habrá muchas de ellas que no vamos a poder discernir ni controlar. De hecho, así lo va a traducir la NTV en el verso. ¿Cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? ¿Cómo podemos controlar aquello que no sabe lo que va a pasar? Mañana te puede pasar un accidente en el trabajo, digitas mal algo que no tienes que hacer y, mis hermanos, se vuelve algo incontrolable, fallaste. ¿Se da cuenta? Hay cosas que no podemos controlar. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que va a suceder. Y la vida es como así continúa, así funciona, mis hermanos. Y uno de los ejemplos más claros que como seres humanos no podemos controlar en este mundo es el tema de la muerte. Es el tema de la muerte. No podemos controlar cuándo va a llegar ni cómo va a llegar, mis hermanos. Nadie sabe cómo va a ser el final de nuestra vida en este mundo. Nadie, dice el verso 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Se da cuenta? La realidad de la muerte, mis hermanos, es algo que asusta, atemoriza a millones de personas en este mundo. A millones de personas en este mundo. ¿Quién en este mundo puede decirnos la fecha, el día exacto y la hora en el cual vamos a dejar de existir en este mundo? ¿Quién puede decir, yo voy a morir en tal fecha? Para no estar, obviamente, para no acudir a ese lugar, ¿verdad? Eso pasaría si pudiéramos nosotros controlar, mis hermanos, la muerte. ¿Existe algún arma que pueda vencer a la muerte incluso? ¿Existe algo en este mundo que puede vencer a la muerte? ¿En este mundo? Nada. Nada, mis hermanos, no existe nada en este mundo que pueda vencer a la muerte. No existen armas, como dice ahí el verso 8. No valen armas para nada, para poder escapar de la muerte, mis hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Puede observar lo que Salomón aquí está diciendo? Ni el sabio con tal sabiduría puede afirmar para escapar de la muerte. No puede hacer la jugada a la muerte. No lo vamos a poder hacer, mis hermanos. Salomón continúa, versículo 9. Todo esto he visto y puesto en mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Así es, mis hermanos. Llega el momento en donde los poderosos, en donde los reyes, los malvados,
personas con autoridad, personas con poder son injustos sobre los demás. Es así lo que sucede en esta realidad, en este mundo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Esto debería de ponernos mal, mis hermanos. Debería de ponernos tristes, impotentes, obviamente, de lo que está pasando en nuestro mundo. Debería de llevarnos a reflexionar sobre el estado de nuestra sociedad. Puede causar en nosotros una amargura de cómo los que tienen poder, los que tienen autoridad son injustos. Se lo ve cada día, mis hermanos. Pero eso no es todo lo que Salomón sigue observando. Versículo 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Oh, mis hermanos, esto es algo que nos asombra. Esto es algo que nos asombra definitivamente. Hay personas malas, hay personas malvadas que sabemos que murieron en su ley, que sabemos que murieron tal cual, haciendo el mal. Pero en el día de su funeral todos lo alaban. Pero en su día de su funeral todos le rinden homenaje. Ay, fulano de tal era tan bueno. Fulano de tal no se merecía eso. Eso es lo que Salomón aquí está observando. Hay inicuos que en el día de su muerte los alaban, los exaltan. Y todo lo contrario, hay hijos de Dios que están en la casa del Señor, pero nadie se acuerda de ellos. Nadie levanta una sola palabra. Nadie puede decir un homenaje sobre ellos, mis hermanos. Es así como observamos, mis hermanos, en nuestro día a día. ¿Qué realidad en la que vivimos, verdad, de nuestra sociedad? Y Salomón va a decir, esto es vanidad, esto no tiene sentido, esto es absurdo, como lo traducen otras Biblias, otras versiones. Esto es absurdo, no tiene sentido lo que pasa. Esto es algo que nos llama la atención, mis hermanos. Pero ¿saben por qué nuestra sociedad actúa así? ¿Saben por qué nuestra sociedad alaba a los malos, exalta a los malos? Salomón lo va a decir en el versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Nuestra sociedad está así, mis hermanos, de cabeza, en donde los injustos son alabados y en donde los justos obviamente ni siquiera se acuerdan de ellos, como dice el verso anterior. Porque no hay una correcta aplicación de la justicia. No hay una correcta aplicación de la justicia. ¿Y qué sucede en nuestra sociedad cuando no hay una correcta aplicación de la justicia? ¿Qué sucede? Impulsa para que las maldades se sigan haciendo. Impulsan para que los pecados se sigan cometiendo, mis hermanos. Salomón lo está diciendo siglos antes, mis hermanos. Escuché una vez más, leamos una vez más. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. La gente empieza a cometer crímenes porque no hay castigo y no hay justicia. La gente empieza a cometer fechorías y maldades porque no hay corrección para eso, mis hermanos. Se pierde la sensibilidad del mal, se pierde la sensibilidad del pecado, se pierde la sensibilidad de los crímenes. 50 soles cuesta acabar con la vida de otro. Puedes pagar esa cantidad y la gente puede mandar a eliminar, a dar muerte a otra persona. ¿Se da cuenta? Cuando la justicia no se aplica correctamente, incentiva para que las fechorías se sigan haciendo, para que la maldad incremente, mis hermanos. Yo me uno a aquellos que están a favor de la pena de muerte, la pena capital.
Yo me uno a eso. Ay, pero qué malo, qué falta de misericordia. No, mis hermanos. Pobrecito esa gente, pobrecito. ¿Cómo le van a hacer eso? No, pobrecito la familia, pobrecito la sociedad que sufre los males de las personas. Por si acaso, la pena capital no lo inventó el hombre, la pena capital lo estableció Dios. La pena capital lo estableció Dios, mis hermanos. Éxodo 21:12, el que hiere a alguno haciéndolo así morir, él morirá. Y así para otros crímenes. Dios había establecido de esa manera para evitar que el mal se incremente en la sociedad. Mis hermanos, la maldad es grande en nuestro mundo. La maldad es grande en nuestro mundo e incrementa más si no se aplica la correcta justicia. Se incentiva que crezcan las maldades cuando nuestras autoridades, estos reyes, cuando nuestra justicia no se aplica de manera correcta, mis hermanos. Y lo que Salomón hará a continuación es mostrarnos la realidad en la que vivimos. Si a mí me dieran a leer la porción que vamos a leer a continuación, en una hoja aparte que no sea la Biblia, y yo jamás de repente hubiese leído esa parte, yo no supiera qué es la Biblia. Yo diría que este escrito es de este año o de este siglo XXI. Porque miren, mis hermanos, lo que Salomón va a escribir en el verso 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Esto es lo que escribe Salomón, mis hermanos. ¿Se da cuenta? Qué relevante la palabra de Dios para nuestros días. Salomón aquí nos presenta un balance para la vida. Nos presenta un balance. Hay una realidad que sucede. Hay una realidad que sucede. Hay malos. Incluso dice, pueden llegar a ser 100 veces maldades. Y no es una cantidad exacta, sino que está diciendo, pueden cometer muchas atrocidades, pueden cometer muchas maldades aquí en ese lugar, en este mundo. Y son de larga vida. Pueden llegar a vivir mucho más años, como mencionaba anteriormente, mis hermanos. El misionero Jim Elliot muriendo a los 29 años de edad, llevando la palabra de Dios allá en los Aucas, en Ecuador. Fue muerto por esa tribu a la cual estaba llevando la palabra de Dios. Y por el otro está Joseph Stalin, acusado de matar a más de 1.300.000 personas, vive hasta los 89 años. Imagínense qué tal mundo en el que vivimos. No entendemos. Hay gente que puede cometer muchas maldades y son de larga vida. Son de larga vida en este mundo. Y Salomón todavía dice, sus días se van a prolongar. Se prolongan, es decir, para pecar. Pero observen lo que dice seguidamente Salomón. Pero yo sé, observen su seguridad, mis hermanos. Yo sé que a los que temen a Dios, es decir, a aquellos que obedecen a Dios, les irá bien. A aquellos que obedecen a Dios les irá bien. Y con esto, mis hermanos, obviamente no quiero decir que bien no significa que nada malo te va a pasar en la vida. No quiere decir que no va a haber ninguna dificultad en la vida. Esto tenemos que entenderlo a la luz de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El bien final es el que importa, es los propósitos de Dios que está permitiendo en nuestra vida. Pero también existe una realidad suprema. Hay una realidad que sucede en nuestro mundo. Malos que viven muchos años. Pero hay una realidad suprema que es la que importa. Son las cosas como van a suceder realmente, mis hermanos. Y es lo que nos dice en el versículo 13. Y que no les irá bien al impío ni les serán prolongados los días, que son como sombra.
cuanto no temen delante de la presencia de Dios. La realidad es, mis hermanos, que no les va a ir bien. La realidad suprema, la realidad en los tiempos del Señor, sus días están contados. Son como sombra. No son nada, desaparecen. No tienen poder, no tienen nada. Una sombra, ¿qué te puede hacer? Spurgeon decía, la sombra de una espada te puede matar. La sombra de un perro te puede morder. No. De la misma manera, mis hermanos, una sombra no tiene poder para nada. Así son sus días de los malos en los tiempos de Dios. No son nada. Versículo 14, vamos terminando, por favor. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay injustos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de injustos. Digo que esto también es vanidad. No saben cuánto me encantaría escuchar a los predicadores de la prosperidad de este verso. Pagaría mi tiempo, porque dinero no tengo, para escuchar predicar este pasaje. Porque ellos, para ellos, a los justos todo les tiene que ir bien. A los hijos de Dios no les tiene que ocurrir nada, no les tiene que ocurrir ningún mal. Y se les ocurre mal es porque están pecando. Y si quieren poner fin a eso malo que les está sucediendo, bueno, tienen que traer su dinero. Ven, haz un pacto con Dios. Ven, da tu terreno. Ven, da tu propiedad. Tal cantidad de dinero. Y así, mis hermanos, lo observamos en estas personas. Pero Salomón observa una vez más este dilema, mis hermanos, algo que ya hemos visto anteriormente. Es una realidad que sucede en este mundo. Tanto a buenos les va a suceder cosas malas. Es así como sucede en este mundo. Pero Salomón no quiere dejarnos con ese panorama, con esa cruda y triste realidad. Mis hermanos, hay algo mejor para nosotros como hijos de Dios. Y esto va a mi segundo y último apartado en este tiempo. Aprender a disfrutar de las bendiciones de Dios en medio de las adversidades es de sabios. Versículo 15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. De hecho, es la tercera vez que Salomón va a hablar lo mismo, va a decir lo mismo. Capítulo 2, versículo 24, Salomón nos va a decir en las mismas palabras: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También esto he visto que es de la mano de Dios. Capítulo 3, versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. El versículo 22 también va a decir lo mismo. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Observe allí como Salomón afirma. También en el 5:18. También en el capítulo 7, versículo 18, Salomón afirma lo mismo. Lo va a decir incluso más adelante, capítulo 9, versículo 7. Y si hay algo que debemos nosotros, mis hermanos, de quedarnos muy claro, de hecho es mi deseo que debe quedar muy claro para mí durante este tiempo, es que podamos entender que en medio de este mundo cruel, el Señor nos manda que estemos contentos con las innumerables bendiciones que Dios nos da. En medio de este mundo que está patas arriba, Dios nos manda que estemos contentos con lo que Él nos da. Estas palabras de Salomón no son de resignación, por si acaso. Ay, bueno, ya que en este mundo hay maldad, los malos triunfan y viven, y nosotros, lo bueno, que voy a la iglesia todos los domingos, que obedezco, que ofrendo, que doy mi tiempo y me va mal. Ay, bueno, ¿qué me queda?
Solo puedo hacer esto. No, mis hermanos, no son palabras de resignación. Agradezcamos a Dios verdaderamente. Disfruta de la vida que Él nos da. Hay gente que no puede vivir tranquila en este mundo, mis hermanos. Ven las noticias, robo, asalto. Ay, no quiero salir, me va a pasar esto. Ven los asuntos, ven las noticias, violaciones. Ay, no salgan, que esto, que el otro, te van a violar y otro. Mis hermanos se vuelven paranoicos con todo lo que sucede en este mundo. Escúchame bien, no puedes controlar las cosas. Total, nadie sale, ni siquiera tú, y duermes y amanece frío en tu cama, sin salir. ¿Te das cuenta, mis hermanos? No podemos controlar las cosas. Deja esos miedos en las manos de Dios. Tú no vas a cambiar nada. Tú no eres mejor que Dios. Dios controla su creación. Por eso Salomón dice, una vez más, disfruta a la bello la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. Porque esto es de Dios, esto es bendición de Dios, mis hermanos. Y por favor, no quiero que me malinterpreten, debemos ser muy prudentes y muy cuidadosos por dónde caminamos y la hora de dónde lo hacemos. Debemos ser muy prudentes, obviamente. A lo que voy es que no seamos paranoicos, dejemos nuestra vida en las manos de nuestro buen Dios. Dejemos de la vida en nuestras manos de nuestro buen Dios. Yo, claro que sí, tengo una bebita que está creciendo. Claro que quiero cuidarla, que quiero protegerla, pero yo sé que incluso mi Dios la cuida mejor que yo. Yo no controlo mi vida, ya lo hemos dicho. Mañana más tarde me pasa algo, mi hija va a quedar mejor cuidada en la mano de Dios. Mejor que yo la puedo hacer. Nuestra vida está en la mano de Dios. Nuestra vida está en la mano de nuestro Señor. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago, hermano? Dígame entonces, ¿qué debo hacer? Disfruta de las bendiciones de Dios. Disfruta de las bendiciones de Dios, mis hermanos. No hay más que hacer. Porque ni las personas más sabias podrán entender las cosas que suceden en este mundo. No hay sabio en este mundo que pueda entender las cosas que suceden en este mundo. Es lo que Salomón quiere dejarnos en claro. 16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría, y escuchen, y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Qué gran muestra de nuestras limitaciones, ¿se da cuenta? Qué gran realidad de nuestras limitaciones, mis hermanos. Estas injusticias que suceden en nuestro mundo muchas veces son indescifrables. No las podemos entender. Como muchas de las circunstancias que nos suceden en el día a día. No podemos entender lo que Dios va obrando en nuestras vidas en su totalidad. La sabiduría de Dios es profunda, por eso Pablo hace una explosión de alabanza y gloria y dice en Romanos 11:33, oh, profundidades de las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso es lo único que puede entender Pablo. No puede entender cómo el justo, el más justo, viene a morir por los injustos. No puede entender cómo los pecadores son salvos y el santo, el sin mancha, muere. ¿Cómo? Su sabiduría es indescifrable. ¿Por qué Dios lo diseñó así? No lo entendemos. No lo entendemos, mis hermanos. Y el hecho de no entender los caminos de Dios no significa que andamos a la deriva, para nada. Más bien es una invitación a confiar en Él. Si tú no entiendes algo de lo que está pasando en tu vida, no es que estás abandonado. Es una invitación a que en ese momento confíes más en Dios. Por último, alguien citó a Job de una manera muy maravillosa.
Y dice que muchas veces nosotros como seres humanos queremos ser como Job, deseamos entender los porqués del asunto. Eso es lo que Job quería hacer. Explícame, quiero saber por qué has hecho. Job no quería que una vez recupere todo lo que había perdido. No, Job quería saber por qué. Job quería saber por qué. Y por eso Dios le dice, ok, Job, está bien, te voy a explicar. Ahora cíñete como un varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba el mundo? ¿Dónde estabas? Vamos, respóndeme. Hámelo saber si tienes inteligencia, le dice Dios a Job. Cíñete como un varón y respóndeme si quieres saber. Total, mis hermanos, si Dios se pasa toda nuestra vida explicando todos los planes de Dios, ni siquiera entenderíamos. Ni siquiera llegáramos a entender todos los planes de nuestro Señor. Porque su sabiduría es infinita y nosotros seres finitos. ¿Se da cuenta? No podemos entender. Descansemos en Dios con la sabiduría que Él nos permite tener en medio de este mundo injusto, confiando en que Él nos guarda y que solamente en Él podemos disfrutar todo lo que nos da. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos invitas a confiar en ti. Gracias porque tú nos permites acercarnos ante tu presencia por medio de tu palabra. Señor, en medio de este mundo injusto, en medio de este mundo que suceden cosas extrañas, ayúdanos a vivir con sabiduría, delante de nuestras autoridades, delante de aquellos que tú has puesto poder, Señor mío. Ayúdanos a vivir incluso en medio de las situaciones que no entendemos. Ni siquiera la sabiduría es un lugar en donde ocultarnos o descansar. Tú nos invitas, ven a mí. Hay cosas que en la sabiduría nos podrá responder. Por eso nos dices, ven a mí. Nos haces una invitación a descansar en ti, Señor mío. Si estamos pasando por dificultades, permítenos descansar en el verdadero Rey de Reyes, en aquel que reina con verdadero poder, en aquel que reina con verdadera autoridad, en aquel que reina sin ser injusto, sin ser malo, en aquel que reina correctamente. Gracias, Señor mío, y ayúdanos una vez más a descansar en ti. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Señor los bendiga, hermanos.